Vamos a terminar hoy con ese capítulo. Hace 8 días, no me acuerdo cuándo, vimos este tema de más que vencedores. Esa frase está en el versículo 37, Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Y aquí se refiere a lo que se menciona en el 35, a la tribulación, a la angustia, a la persecución, al hambre, a la desnudez, al peligro y a la espada. En estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Habla del amor de Dios y del amor de Cristo. Y luego dice en el 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre, por todo lo que nos has enseñado a través de los estudios de estos versículos. Oh Dios, enséñanos a creer, a confiar en estas preciosas promesas que tú le inspiraste al apóstol Pablo que las escribiera para consolarnos, para ayudarnos en nuestras circunstancias, por muy duras que puedan ser. Oh Dios, que tu amor, que tú nos mostraste al enviar a tu Hijo amado a morir en la cruz por nosotros, nos sostenga en cualquier situación que pueda sobrevenir. Aumenta nuestra fe, Padre, acerca de estas cosas y ayúdanos en el estudio de tu palabra en esta noche. Por Cristo te lo pedimos. Amén. Estos versículos tienen el propósito de quitarnos todo temor. El temor nos hace mucho daño. El temor nos aísla. El temor nos vuelve agresivos. El temor impide que disfrutemos lo que tenemos. El temor hace que estemos pensando en lo que no tenemos, en lugar de estar pensando en lo que tenemos. El temor al futuro, el temor a la soledad. ¿Qué será de mí si llego a ser un anciano y no hay quien me apoye, no hay quien me ayude? El temor a la soledad. Todo es incierto, nada es seguro. En cualquier momento cambian las cosas. En cualquier momento te corren del trabajo y a lo mejor ni te liquidan. Hay una parte donde Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero el temor puede impedir que disfrutemos de esa vida que Cristo nos compró. Entonces, necesitamos certeza, necesitamos seguridad. Y Cristo nos da estas cosas aquí. Ya hemos visto muchas cosas en estos estudios de Romanos 8. Empezamos a partir del versículo 28. ¿Están ustedes convencidos de todo esto que hemos visto? ¿De todas estas cosas que tenemos en Cristo? Una cosa es lo que creemos y otra cosa es lo que sentimos. Nos gustaría que todo terminara bien, que vamos a perseverar y que aunque las cosas se pongan difíciles, un día estaremos con Cristo en la gloria. ¿Pero será así? Nuestro texto, en realidad, desde el versículo 28 hasta aquí, nos habla de una esperanza, pero no como la esperanza de los inconversos. Los inconversos tienen una esperanza que es vana.
En cambio, la esperanza de los creyentes es algo cierto, algo seguro. Pero es algo de lo cual debemos apropiarnos. O sea, no basta simplemente con leerlo aquí en estos versículos. Necesitamos algo que nos sostenga aún ya cerca de la muerte, algo que nos haga morir con una sonrisa en los labios. Pablo escribió estos versículos para animar a los creyentes de Roma, pero él no sabía bien cómo iban a terminar muchos de ellos. ¿Cómo iban a terminar? Martirizados. Ni tampoco sabía cómo iba a terminar él. ¿Cómo iba a terminar Pablo? Martirizado también. Pero Dios convenció a Pablo de que en todas estas cosas, por muy difíciles y duras que puedan parecer, somos más que vencedores. Dice el 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Pero ¿estamos convencidos de esto? Dios persuadió a Pablo de que todo esto era cierto, seguro. Y estas promesas de Dios lo sostuvieron a él y debieran sostenernos también a nosotros. Fueron suficientes para él y debieran ser suficientes también para nosotros. Dice que nada nos separará de su amor. Pero aquí están las letras. ¿Pero creemos en esto que está aquí escrito? ¿O querrían ustedes que Dios se les apareciera? ¿Que Cristo mismo se les apareciera y que les dijera que esto es cierto, que esto es real? Porque una cosa es leer lo que está aquí escrito y otra cosa es creerlo verdaderamente. Una cosa es lo que Dios nos dice aquí, en estos versículos, y otra cosa es lo que nosotros sentimos. Dios quiere que seamos guiados por lo que está escrito, no por nuestros sentimientos. Vean, los inconversos viven conforme a sus sentimientos. Pero Dios nos da aquí en estos versículos las bases, el fundamento de lo que debemos creer. Y a sus sentimientos háganlos a un lado. Entonces es como si Dios nos dijera, ¿quieres creer lo que te estoy diciendo en mi palabra? ¿O prefieres guiarte por tus sentimientos? Nosotros, los creyentes, tenemos que ser objetivos, no subjetivos, no dejarnos guiar por nuestros sentimientos. Antes, cuando éramos inconversos, nos dejábamos guiar por nuestros sentimientos. Debemos aprender a confiar y a creer todo lo que está escrito. Hay algunos que nos dicen que somos presuntuosos si decimos que estamos bien seguros de que vamos a terminar bien, de que un día estaremos con Cristo, de que un día lo alabaremos eternamente. Ellos dicen, hasta ahorita has perseverado, pero ¿quién te garantiza que vas a perseverar mañana, pasado mañana, cuando las cosas se pongan duras? Está escrito que vendrá una gran tribulación. Una cosa es leer que habrá una gran tribulación y otra cosa estarla viendo, viviéndola. Ha habido muchas tribulaciones a través de la historia, pero la gran tribulación será una tribulación como nunca hubo. Habrá sufrimiento en todo el mundo. Las tribulaciones de antes eran tribulaciones locales, en un lugar, por allá y por aquel otro lado. No, la gran tribulación será a nivel mundial. Dicen, ¿quién te garantiza que vas a perseverar en medio de una gran tribulación? Hay algunos religiosos, digo religiosos, no cristianos, personas que tienen una religión, que leen la Biblia, pero que no creen lo que la Biblia dice en el fondo, de que dicen creer en el amor de Dios. Pero aunque dicen que creen en el amor de Dios, la realidad es que no creen en Él. Entonces, como ellos dudan en el fondo,
suponen que todos debiéramos dudar. Está escrito que son bienaventurados los que creen, pero ellos han de pensar que los bienaventurados son los que dudan y quisieran que todos dudáramos como ellos. Dicen, si yo no tengo ninguna certeza, si yo no creo que soy salvo, porque hay otros que creen que lo son. Si yo no creo que voy a perseverar, mañana puedo traicionar a Cristo, ¿por qué? Ellos pueden estar ciertos y seguros de permanecer firmes a pesar de que puedan venir cosas muy duras. Los ateos están seguros de que Dios no existe y ellos no pueden entender cómo los creyentes estamos seguros de que Dios existe. Hay arminianos que dicen que creen en la salvación por gracia. Pero un arminiano es una persona que no cree en el fondo en la salvación por gracia. O sea, puede decir que cree en la superficie, pero que en el fondo cree que será salvo por sus obras, por sus esfuerzos, porque ofrenda, porque lee la Biblia, porque ora. Esos son los arminianos, los que confían en sí mismos, los que confían en sus obras. Un arminiano no puede tener certeza de salvación, no puede, porque está confiando en sus obras, entonces sus obras son inseguras. Pues a veces hace cosas buenas, según él, a veces hace cosas malas. Entonces, como anda así, no puede tener certeza de salvación. Dice, ayer no pequé, pero a lo mejor ahora sí. Entonces no puede tener certeza. Entonces, si nosotros les llegamos a decir a estas personas que estamos seguros de que nuestros pecados han sido perdonados y de que somos salvos, creen que somos presuntuosos, creen que somos soberbios. Nosotros creemos, conforme a lo que hemos visto, de que Dios nunca dejará de amarnos, nunca. Y de que nosotros nunca lo dejaremos de amar a Él. A veces, nuestro amor por Él es muy pequeñito, pero aún así, por muy pequeño que sea, nunca, un creyente nunca dejará de amar a Cristo. Ahora, si decimos que Él nunca dejará de amarnos, ¿somos presuntuosos por eso? ¿Nos estamos jactando de algo indebido? Es lo que dice la palabra de Dios. Él nunca dejará de amarnos. Si creemos en lo que está escrito, ¿hacemos mal en creer? ¿Debiéramos dudar? Los que hacen mal son ellos, que no creen en lo que está escrito. Entonces, como ellos no conocen realmente el amor de Dios, piensan que ninguno lo conoce. Ellos hablan en teoría del amor de Dios, pero en realidad no lo han experimentado. Por ejemplo, supongamos que un hombre que confía en sus obras, que confía en que pues, Dios lo está bendiciendo, pues porque está dando tanto de diezmo, está dando tanto de ofrenda, dice, no, pues Dios me está bendiciendo, he progresado, ya me está yendo bien, es que Dios me está recompensando porque pues estoy dando 500 cada semana de diezmo. A esas personas que confían en esas cosas, si a uno de ellos de repente les pega un cáncer, dicen, yo no soy malo. Si yo no soy malo, ¿por qué Dios permitió que me detectaran el cáncer? No entiendo. El cáncer pues debería de darle a personas malvadas. ¿Pero por qué a mí? Si no falto a los cultos. Los arminianos no pueden ver la mano de Dios en un cáncer. No pueden. Nosotros creemos todo lo que Dios dice en su palabra porque nos ha dado la fe para creer en todo lo que está escrito, no nada más en algunas cosas. Y por lo mismo podemos ver la mano de Dios en todo lo que nos acontece, aun si lo que nos acontece es un cáncer. Entonces, si el día de mañana me descubren un cáncer, ¿significa eso que ya Dios no me ama? ¿Dios dejó de amarme porque ya me permitió que me atacara el cáncer? Los inconversos, los religiosos que yo les decía hace rato, están dispuestos a creer en un Dios que les da salud y dinero. Pero si están enfermos y no tienen trabajo o están necesitados, entonces ya no creen en Dios.
Y si les da un cáncer, pues menos. ¿Cómo van a creer en un Dios así? Cuando la mujer de Job le dijo, maldice a Dios y muérete, no se lo dijo cuando le había Dios quitado los hijos. Se lo dijo ya después de que él estaba enfermo. O sea, la enfermedad de Job fue el colmo. Fue cuando le dijo, maldice a Dios y muérete. Te quitó tus hijos, te quitó tus animales y ahora hasta la salud. No, maldice a Dios y muérete. ¿Y recuerdan qué le dijo? Dice, ¿qué? Dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? Ah, Dios me dio la salud, qué bueno. Entonces ahora me da la enfermedad, ¿ahora voy a maldecirlo? Job entendió que la enfermedad también venía de la mano de Dios. Los hijos de Moi, mi hijo, nacieron sanos. Las hijas de Arisbe nacieron enfermas. Entonces, Dios ama a Moi y odia a Arisbe. ¿Cómo? Al final del 37 dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Un inconverso lee este versículo y dice, Dios me amó. No, Dios amó a los suyos, a los escogidos. Dios no ama a todo el mundo. Estas palabras las puede decir solamente un cristiano verdadero. Si tú no eres un cristiano verdadero, tú no puedes decir que Dios te amó. Si tú no amas a Dios, no puedes decir que Dios te amó. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Pablo no dice aquí, al final del 37, que Dios nos ame a todos. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es, si tú estás persuadido de si el amor de Dios es tuyo, ¿estás persuadido de eso? Estamos persuadidos de que el amor de Dios es nuestro en medio de toda la lista de cosas que nos han sobrevenido. Él no dejará de amarnos, suceda lo que suceda. Los hipócritas dicen creer que Dios es amor. Pero ¿en qué se basan para creerlo? Se basan en que tienen salud, en que tienen dinero, en que las cosas marchan más o menos bien. Pero si les quita la salud o el dinero o algún hijo o algo así, ya empiezan a dudar del amor de Dios. Se dejan guiar no por lo que está escrito, se dejan guiar no por la palabra de Dios, se dejan guiar por sus sentimientos. Dios ha puesto su amor en los escogidos, en los suyos, no en todo el mundo. ¿Están ustedes seguros de que Dios los amó, de que Dios los ama y de que nunca dejará de amarlos? ¿Están seguros de eso? Estar seguros de que Dios nos ama y de que nunca dejaremos de amarlo, esto es algo sobrenatural. Esto no es algo que se aprende simplemente leyéndolo. Bueno, en realidad la fe verdadera, la fe salvadora, es algo sobrenatural. Es algo que Dios da a los escogidos. Les hablaba yo el otro día de la fe de los mártires que morían cantando. Los estaban martirizando, los estaban quemando y morían cantando y alabando a Dios. ¿Eso es algo sobrenatural? Los que los veían no podían creerlo. ¿Cómo es posible que este fulano lo están quemando y está alabando a Dios? Mártires que en medio de las llamas estaban cantando un himno. ¡Wow! Nosotros estamos persuadidos de que nada nos separará del amor de Dios, no por lo que dicen los predicadores, no por lo que nos dicen las circunstancias, no por lo que nos dicen nuestros sentimientos, sino por lo que Dios nos dice en su palabra. Él no puede mentir. Existen inconversos que son muy optimistas. Existen inconversos que aunque tengan problemas, dicen, pues, ¿qué me gano con preocuparme? No, mañana será otro día. Sí, me robaron mi carro, no importa. Me asaltaron,
mañana vuelvo a hacer mi capital. Voy a estar bien. ¿Qué me gano con llorar? Y está bien, ¿no? Que reaccionen así. Pero eso hacemos nosotros. Cuando algo nos aflige, cuando tenemos un problemón. El apóstol Pablo estaba en la cárcel. Y ustedes saben, las circunstancias eran terribles. No era que simplemente estaba en la cárcel. No. Él tenía muchos motivos para quejarse, para llorar, para murmurar. Pero él estaba bien contento. Pablo estaba contento en la cárcel porque tenía un carácter optimista. Hay personas que cuando ya está acabando el año, hacen un recuento de las cosas que vieron en el año y les fue mal, pero dicen, pero el año que entra me repongo. Sí, estuvieron malas las ventas, pero para el año que entra, primero Dios, todo va a mejorar. Y se abrazan, feliz año nuevo, feliz y próspero año nuevo, que tus sueños se cumplan y se hagan realidad, y etcétera. Nosotros los cristianos, ¿estamos esperando que las cosas mejoren el día de mañana? Tal vez empeoren. Al final de 36 dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. A lo mejor mañana nos matan por ser cristianos. Pablo estaba contento en la cárcel porque no ponía sus ojos en las circunstancias, en el cepo, en la comida que le daban. Estaba contento en la cárcel porque él ponía sus ojos en Dios, en el amor de Dios, en el amor eterno. Y otra cosa, noten ustedes que el amor de Dios y el amor de Cristo se igualan. Porque hay algunos que creen que Dios manifestó su amor cuando Cristo vino al mundo, pero que no lo manifestó en el Antiguo Testamento. Muchos creen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira y que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, pero ellos están equivocados. Los que dicen que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de ira, ¿en qué se basan? Porque hay muchas partes donde Dios les dice a los israelitas que maten a los cananeos. Mátenlos a todos. Maten a las mujeres, a los niños, mátenlos a todos. Les da miedo, caray, ¿qué clase de Dios es eso? ¿Es ese? Que les dice a los suyos que mate a los... Y luego esos cananeos pues, estaban en la tierra que ellos habían cultivado, era su tierra. Dice, mátenlos. ¿Cómo? El Dios del Antiguo Testamento les dice, las adúlteras, los adúlteros, todos deben morir a pedradas. Y eso les da miedo. Y dicen que el Dios del Nuevo Testamento es tierno, amoroso y compasivo. Pero es así. Vean, el amor de Dios es también el amor de Cristo. No hay ninguna diferencia. El amor es un atributo divino que le pertenece tanto al Padre como al Hijo. O sea, Cristo no vino a interponerse entre el Padre y nosotros. O sea, como si dijera, ya, Padre, ya se te pasó la mano, pero no, ahora perdona a los pobres, mira, ya en el pasado, pues ya. No, Cristo no vino a eso. El Nuevo Testamento nos habla del amor del Hijo, pero también nos habla del amor del Padre. O sea, no hay discrepancia entre el amor del uno y el amor del otro. El amor de Dios no es un atributo extra, forma parte de los atributos eternos de Dios. O sea, Dios no empezó a amar cuando Cristo vino a este mundo. Claro, que cuando Cristo vino a encarnarse y a morir en la cruz, se manifestó el amor de Dios de una manera esplendorosa, de una manera increíble, a diferencia en el Antiguo Testamento, que estaba el amor de Dios un poco velado. Cristo manifestó el amor de Dios y su amor cuando vino al mundo y se encarnó, cuando se sujetó a la ley, cuando satisfizo las demandas de la ley, cuando sufrió el castigo que nuestros pecados merecían. Pero el amor de Dios, vean, no es un amor débil ni complaciente. O sea, ni lo era antes,
ni lo es ahora. Pues como soy salvo por la gracia, pues entonces puedo pecar, pues no hay ningún problema, al fin que no voy a perder mi salvación. No, te equivocas. O sea, Cristo no dijo, como yo ya morí en la cruz, ahora ustedes pueden vivir como quieran. Si pecan, no los voy a castigar. No, Cristo no dijo eso nunca. El amor de Dios se reveló en la muerte de Cristo en la cruz. O sea, Dios envió al Hijo. Sí, el Hijo quiso venir porque Él quiso, pero el Padre lo envió. O sea, el amor de Dios no fue simplemente simpatía, no fue simplemente empatía. No, Él actuó, Él hizo algo. Y cuando miramos a Cristo muriendo en la cruz, no solamente empezamos a entender quién es Él, sino también quién es el Padre. ¿Por qué el Padre permitió que su Hijo sufriera tanto? ¿Por qué lo permitió? Cristo no era culpable. Para muchos, la muerte de Cristo en la cruz, el sufrimiento de Cristo en la cruz, es pura fantasía, puro cuento, un mito, una leyenda, una historia conmovedora, tal vez interesante, pero no pasan de ahí. Pero no entienden estas personas que era absolutamente necesario que Cristo muriera en la cruz. ¿Por qué? Porque si Cristo no hubiera muerto en la cruz, todos hubiéramos terminado en el infierno, absolutamente todos. Acuérdense ustedes que Dios exige del hombre una obediencia perfecta. Dios no es como nosotros, no es como el maestro de la escuela que no exige puros 10 a sus alumnos. Un maestro se conforma con un 9, con un 8, con un 7. Pero Dios exige una obediencia perfecta. Si no obedeces lo que está escrito, cuello, mereces la muerte. Toda desobediencia merece la muerte. Yo mencionaba hace rato el adulterio, ¿cuál otra mencioné también? Cualquier violación de cualquier mandamiento merecía la muerte. Cualquier transgresión de cualquier mandamiento. Cristo vino a obedecer todos los mandamientos, porque nosotros no podíamos. Cristo satisfizo las demandas de la ley que nosotros no podíamos satisfacer. Cristo cumplió lo que nosotros no podíamos. Somos salvos por lo que Él hizo, no por nuestras obras. Nuestras obras siempre serán imperfectas. Aún siendo creyentes, pecamos. Si Dios no persuade a un inconverso de que era absolutamente necesario que Cristo muriera, no puede entender el amor de Dios. No puede. Porque los inconversos dicen que el amor de Dios se manifestó cuando Cristo murió en la cruz. Pero si no son convencidos de que todo pecado merece la muerte, no pueden entender el amor de Dios, no pueden. El amor de Dios no es como muchos se imaginan. Les hago una pregunta. ¿Creen ustedes que con un solo pecado que cometan, merecen el infierno? ¿Creen ustedes eso? Muchos piensan que los que merecen el infierno son personas como Adolfo Hitler, como el estrangulador de Boston, o el Mucha Orejas, o el que se comió a quién sabe cuántas allá por Atizapán. Por un solo pecado que tú cometas mereces el infierno. ¿Crees tú eso? Dios no es como muchos piensan. Nosotros creemos que Cristo nos libró del infierno por lo que hizo en la cruz, por su amor, el amor de Cristo. Antes de que Cristo muriera y partiera al cielo, Él dijo que enviaría a su Espíritu Santo, ¿se acuerdan? ¿Para qué lo iba a enviar? Bueno, para muchas cosas, pero entre otras, lo enviaría para que nos convenciera de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el que nos convence de pecado? O sea, ¿quién es el que nos convence de que somos pecadores? Es el Espíritu Santo. No somos convencidos de ser pecadores simplemente escuchándolo.
El único que puede convencernos de que somos pecadores, de que hemos violado los mandamientos todos y de que merecemos el infierno es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque por naturaleza todos creemos que somos buenos. Y si creemos que somos malos, no creemos ser tan malos como otros. Una persona que no es convencida por el Espíritu Santo de ser pecadora, ¿cómo va a pedir perdón? ¿De qué va a pedir perdón? ¿Cómo doblará sus rodillas con lágrimas en sus ojos pidiendo perdón? ¿De qué va a pedir perdón? Les comenté en una ocasión y se los recuerdo. Mi suegra murió de 93, 94 años. Un poco antes de que muriera, le dije, suegra, ya Dios le dio oportunidad, mucha oportunidad. Le digo, arrepiéntase de sus pecados, suegra, Dios la perdonará. Dice, ay, Moisés, ¿pero de qué pecados? Dice, dígame usted de qué me arrepiento. Tenía 93 años pecando y no podía verlo. Dice, eso me lo hubiera usted dicho cuando yo era joven. Dice, entonces si yo era pecadora. Dice, pero ¿ahora qué? Una persona que no es convencida de ser pecadora, ¿cómo clamará? Dios, ten misericordia de mí. ¿Misericordia por qué? No, yo soy bueno. ¿Cómo le voy a pedir a Dios misericordia? No, pues que se la pida el estrangulador de Boston. ¿Por qué yo? Entonces, si estas personas hablan del amor de Dios, pues hablan nada más de dientes para afuera, porque es algo que no han experimentado. O sea, muchos que creen que Dios es amor, ni conocen a Dios, ni tampoco su amor. Nosotros creemos que el amor de Dios es eterno. ¿Por qué? Porque Él es eterno. No es un atributo que se empezó a manifestar cuando Cristo vino, no. Dios es eterno. Su amor es eterno. El amor que nosotros, los hombres, conocemos, el amor humano, no es como el amor de Dios. Vean, el amor de Dios y el amor de los hombres, nada que ver, muy diferentes. Hay parejas que se casan supuestamente enamoradas, pero al cabo de un año, ese amor que se decían tener, se les acaba y se convierte en odio. El amor de Dios no es así. El amor de Dios es eterno, el amor de Dios nunca se acaba. Y véanlo, por ejemplo, en el caso de Pedro. Pedro negó a Cristo 3 veces, no una, ni 2. Después de negar a Cristo la primera vez, antes de negarlo por segunda vez, tuvo tiempo para reflexionar. Hice mal, ¿por qué lo negué? Pues lo negó la segunda y lo negó la tercera. Cristo dejó de amar a Pedro porque lo negó. Negarlo era traicionarlo, es lo mismo. Cristo dejó de amar a Pedro por eso. Dios tomó la decisión de amar a gente pecadora desde antes de crear a la raza humana. Es increíble. Antes de crear a los hombres, Dios tomó la decisión de amarlos. Los iba a crear. Dios permitió que Adán y Eva cayeran en pecado. Dios ya sabía que Adán y Eva iban a pecar. Tomó la decisión de salvar a unos y no a otros. Tomó la decisión de salvar a unos que merecían la muerte. Tomó la decisión de amar a esas personas para salvarlas, aunque todos merecían la muerte. Dios ya sabía que el hombre iba a pecar y que enviaría a su Hijo para deshacer lo que Adán torció, lo que Adán y el diablo torcieron. A eso vino Cristo, a deshacer las obras del diablo. Entonces, si Cristo nos amó, si Cristo nos escogió para que fuéramos salvos, no nos escogió, no nos amó porque fuéramos buenos, sino que nos amó pese a que éramos malos. Detrás del arminianismo hay pura soberbia. Los arminianos creen que Dios los amó porque Dios vio de antemano que ellos serían buenos. Vio que yo iba a creer en Él, entonces por eso me escogió para que yo fuera salvo. Y es por eso que me amó, porque Él vio que yo sería mejor que los demás. Eso es pura soberbia. La Biblia enseña que Cristo murió por gente de lo peor, por gente que no quería saber nada de Dios.
Imagínense que Cristo hubiera dicho, hey, miren, yo voy a morir en la cruz por aquellos que levanten su mano y me digan que me aman. A ver, digan, ¿quiénes son los que me aman? Si Cristo hubiera muerto por gente que le amara, nadie hubiera sido salvo. Somos salvos porque Él nos amó, no porque nosotros lo amamos a Él. Entonces quiere decir que Él nos amó desde antes de que naciéramos. Aunque Él ya sabía que íbamos a ser pecadores, aún así decidió amarnos. Entonces, si nos amó desde antes de que naciéramos, quiere decir que nunca dejará de amarnos. El amor de Dios es un amor que nos guarda, que nos preserva, que nos sostiene, que nos capacita para perseverar. El amor de Dios nos anima. El amor de Dios no se desanima. O sea, aunque Dios ve que cometemos muchos errores, cometimos errores ayer, cometimos errores hoy, vamos a cometerlos mañana, Dios no se desanima. Ay de nosotros si Dios se desanimara. Hay ocasiones en que la vida cristiana como que parece ser muy dura. Pero por muy dura que pudiera parecer, Dios nos ha dado todo lo necesario para vencer. Véanlo en 2 de Pedro 1. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vencer. Nuestro tema se llama Más que vencedores. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Vean el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Vean, Dios nos llamó, dice, por su gloria y excelencia. La excelencia es de Dios, no de nosotros. Y dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Qué quiere decir esto? Las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Quiere decir, a la vida en este mundo, a la vida física, y a la piedad habla de la vida espiritual. ¿Sí? O sea, todas las cosas que pertenecen a la vida física y a la vida espiritual nos han sido dadas, pero vean, no dice que nos van a ser dadas. Dice, nos han sido dadas ya en el pasado. O sea, que ya todo es nuestro porque Cristo lo compró para nosotros. O sea, todo lo relacionado con nuestros cuerpos y con nuestras almas, todo ya nos ha sido dado por su amor. Entonces, esta clase de amor nos asegura que ni la muerte nos va a separar del amor de Dios. Nada. Entonces, si nos matan, eso no significa que Dios dejó de amarnos. Algunos de nosotros tal vez muramos pronto. Cuando muramos, nos vamos a separar de los amores humanos, del amor de nuestra pareja, del amor de nuestros hijos, de todos nuestros seres queridos. Pero del amor de Cristo nunca seremos separados. Las cosas que amamos aquí las tendremos que dejar. Pero el amor de Cristo que ya empezamos a experimentar aquí, seguiremos experimentándolo allá y nunca dejaremos de tener ese amor con nosotros. Nosotros sabemos que todo el mundo por naturaleza le teme a la muerte. Con la muerte no se juega. Los que adoran a la Santa Muerte, ¿saben ustedes por qué lo hacen? Porque le temen. Por eso lo adoran, porque le temen. Y al que debieran de temer, que es a Dios, no le temen. Pero el amor de Cristo ha vencido la muerte. Y es por eso que dice Pablo en cierta parte que la muerte ha perdido su aguijón. Entonces, si la muerte ha perdido su aguijón, ya no debemos temerle. Un escorpión es temible, pero si ustedes le quitan el aguijón, pues ya pueden jugar con él. Ya que, ¿cuál miedo? En el Salmo 23 se acuerdan que dice Jehová es mi pastor, ¿sí? Jehová es mi pastor.
Nosotros decimos, Cristo es mi pastor. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, si Él es el buen pastor y dio su vida por mí, que soy su oveja, quiere decir que ya tengo vida eterna, como Él mismo lo dijo. Y si Él me ha dado la vida eterna, ¿será posible que me la quite mañana? ¿No dijo también ahí mismo, mis ovejas son mías y nadie las arrebatará de mi mano? Estamos en las manos de Cristo. Nadie nos puede sacar de ahí. Los pastores humanos perdemos muchas ovejas, algunos se nos van, pero a Cristo nadie le roba sus ovejas. Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces esa muerte de Cristo en la cruz nos asegura, nos da la seguridad de que ni la muerte nos va a separar de su amor. Vuelvan a Romanos capítulo 8 y vean lo que dice otra vez el 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, dice, pueden separarnos del amor de Dios. Pero vean cómo dice aquí, ni la vida. ¿Pero por qué dice ni la vida? Vean, la muerte no nos puede separar del amor de Dios, ni la vida tampoco. ¿Pero por qué? Vean, hay personas para quienes morir pudiera ser difícil. Pero ¿saben qué? A lo mejor vivir también es difícil. La vida es difícil. Hay personas que sufren tanto que ya no quieren tomar medicamentos. Dice, ya no me den medicamentos, ya me quiero ir, quiero dejar de sufrir. O sea, anhelan la muerte. Para ellos es mejor morir que vivir. Lo difícil para esas personas no es morir. Lo difícil para esas personas es vivir. La vida no tiene sentido para esas personas, no tiene propósito. Pero Cristo nos libra, hermanos, no solamente del temor de la muerte, sino también del temor de la vida, o del temor a la vida, del temor a vivir. Para nosotros, los que hemos creído en Cristo, la vida no es una carga, algo que tengamos que soportar. Vean, hermanos, Dios no nos engaña. La palabra de Dios no nos engaña. La palabra de Dios es realista. Ayer tuvimos dificultades, mañana las vamos a tener también. Pero suceda lo que suceda, Dios estará con nosotros. La vida cristiana puede llegar a ser muy desgastante, pero con Cristo somos más que vencedores. Un cristiano no va a estar pensando en el suicidio. ¿Cómo un cristiano va a estar pensando en el suicidio? Si creemos que nuestra vida está en sus manos, nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestras posesiones, todo está en las manos de Dios, todo le pertenece, ¿qué tenemos que estar afligidos de que podamos perder algo de eso? Dios controla todo lo que nos rodea, todo lo que nos acontece, cada aspecto de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que sus propósitos se cumplan. Entonces, a quien le tememos no es a la muerte ni a la vida, a quien tememos es a Dios. El temor de Dios nos quita el temor de la vida y el temor de la muerte, el temor de los hombres. Cristo nos ha quitado esos temores viles y rastreros que tienen los inconversos. Ahora quien tememos es a Dios. ¿Por qué? Porque amamos más a Cristo que a nuestras mismas vidas. Acuérdense de Juan cuando estaba en la isla de Patmos, como dice ahí en Apocalipsis. Cuando él estaba en esa isla, él pensaría que el cristianismo había fracasado. Ya habían muerto martirizados muchos hermanos. Y tal vez pensaba, pues a mí también me van a matar en cualquier momento. Pero ¿se acuerdan qué pasó? Cuando estaba en la isla de Patmos, Cristo se le apareció y le dijo, yo soy el primero y el último. Dice, no temas. Dice, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Dice, yo soy el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces, si Juan tenía algún temor, ahí se le acabó. Cristo tiene todo bajo control. Él está en el trono del universo. Nada ocurre en este mundo que Dios no lo permita. ¿Quién hizo que los rusos invadieran Ucrania y todas las secuelas, daños colaterales que puede traer todo esto? Pues fue Dios.
Cristo está en el trono del universo, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y dice Salmo 2 que Dios se ríe de los que no le quieren obedecer. Dios se ríe de los ucranianos y de los rusos. ¿Ustedes creen que los rusos son los culpables y los ucranianos son víctimas? Hay algunos que dicen que los culpables son los ucranianos de todo esto, no los rusos. Pero ya me fui por otro lado. A ver, vuelvan a Romanos 8. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, dice, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Aquí habla de los demonios, habla de Satanás. Vean, los ángeles, los demonios, los ángeles caídos, son seres invisibles y por lo mismo producen mucho temor en los hombres. Hay otros que no adoran a la Santa Muerte, adoran a los ángeles. ¿Saben por qué? Porque les temen. Son seres espirituales, son seres invisibles, le temen a esas cosas. Pero dice aquí que el amor de Cristo nos hace más que vencedores también sobre ellos, más que vencedores sobre los demonios, porque Cristo los venció, los exhibió públicamente cuando estaba en la cruz. Y acuérdense que en su ministerio Cristo echó fuera demonios. ¿Para qué los echó fuera? Para demostrarles quién manda. Quien manda es Cristo, no son los demonios. Cristo ató al hombre fuerte armado y no va a permitir que rebase los límites. Pero el diablo, aunque está vencido, no está aniquilado, todavía da patadas de ahogado. El diablo ya sabe lo que le espera. El lago de fuego será su destino eterno. A los cristianos, algunos tal vez traten de hacerles daño. Alguien quizá quiera hacerle brujería a un cristiano. Es posible. Pero sabemos que a un cristiano los brujos no le pueden hacer daño. Los demonios no pueden hacerle daño a los creyentes, más que lo que Dios les permita. Y luego dice después, ni lo presente. O sea, aquí se refiere al mundo, aunque no lo mencione. A muchos no les preocupa el mundo espiritual que estaba mencionado anteriormente, pero sí les preocupa lo material, lo físico. El mundo es como una corriente impetuosa que arrastra millones. Son personas, los que viven en este mundo, me refiero a las personas que no son cristianas, que nada más piensan en las cosas de este mundo. Se afanan por lo de abajo, piensan en su trabajo, en sus hijos, en el dinero, en el placer, en el vicio. Y si les hablas de los demonios o si les hablas de Dios, se ríen. No creen ni en el Dios ni en el diablo. Les importa su casa, su trabajo, el dinero. Pero no podemos fundamentar nuestras vidas en las cosas de este mundo. Todo en este mundo es incierto. Todo en este mundo es pasajero. Las personas que nada más piensan en las cosas de este mundo, cuando vienen las pruebas, las luchas, las tormentas, las pruebas duras, es cuando colapsan. Se dan cuenta que el dinero que tienen no les sirve para lo más importante. Hay personas que acumulan dinero, atesoran dinero, pero ¿de qué les servirá cuando vengan las tribulaciones? Los únicos que perseveran son los que construyen su casa sobre la roca, que es Cristo, la roca firme. Solamente los cristianos verdaderos pueden soportar las tormentas de la vida. En cambio, los que nada más piensan en las cosas de este mundo y así se mueren, pobres, qué chasco se van a llevar. Perderlo todo por nada. Todo lo que tenemos hoy lo podemos perder mañana. Y las personas que se mueren de esa manera, entonces se dan cuenta del gran error que cometieron. Cambiaron su alma por espejitos, lo más importante. Pero un cristiano puede perder de vista por un tiempo a qué ha sido llamado.
Un cristiano puede caer en la feria de las vanidades. Es lo que dice Bunyan en su libro, El progreso del peregrino. Pero aún si un cristiano queda atrapado por la feria de las vanidades, Dios nos va a sacar de ahí. ¿Qué es lo que vence al mundo? Dice Juan, nuestra fe. Esa fe que Dios nos ha dado, Él nos la aumentará y nos sacará del hoyo. Es la fe más preciosa que el oro. Dios no va a permitir, hermanos, que nos pase lo mismo que además, que por el mundo perdió lo más importante. ¿Cómo terminaría además? Cristo venció al mundo y con su amor nosotros lo vamos a vencer también. El mundo es engañoso, es un enemigo terrible, atrae y seduce a los incautos. Pero Dios abre nuestros ojos para que veamos quién está detrás. Y ustedes ya saben quién está detrás de este mundo. Es el mismo que le dijo a Cristo, todo esto te daré si postrado me adorares. Eso es lo que el diablo quiere, que en lugar de adorar a Dios, lo adoremos a Él. El diablo y el mundo unen sus fuerzas, pero está escrito que Dios no nos dejará, ni nos desamparará. Cristo venció y con su amor somos más que vencedores. ¿Es posible, hermanos, que el cristianismo sea derrotado? ¿Es posible eso? Nada puede separarnos del amor de Cristo. Y dice al final del 38, ni lo presente, ni lo porvenir. O sea, ni el futuro, las cosas que van a venir más adelante. Dicen algunos inconversos que algún día se van a acabar las guerras en este mundo, que vamos a aprender a llevarnos como hermanos, que vamos a aprender a amarnos. ¿Ustedes creen en eso? Este mundo no tiene remedio. Está escrito que habrá cielos nuevos y nueva tierra, tierra nueva. Eso quiere decir que este mundo no tiene remedio. Todo será rehecho por Cristo mismo. En el libro de Apocalipsis ustedes pueden ver cómo van a terminar las cosas en este mundo. Quizá no esté lejos el tiempo de que venga la gran tribulación, pero ¿qué importa? Aún si nosotros estuviéramos aquí y pudiéramos ver esas cosas. Podemos creer que Cristo tiene en sus manos este mundo, toda la naturaleza, el sol y las estrellas, todo está en sus manos. Él nos tiene a todos en sus manos, pues Él es Dios, Él es el que nos hizo. Y yo les invito a ustedes que no son creyentes, que no le han entregado su vida a Cristo, que lo hagan ahora. Él es su dueño de todas maneras. Si lo quieren reconocer como su dueño o no, eso no cambia las cosas. Él es tu dueño. Un día todos estaremos delante de Cristo. Todos nosotros rendiremos cuentas un día delante de Él. Pero con Cristo, escuchen, somos más que vencedores. Y ustedes, si no quieren creer en Cristo, sin Cristo serán más que fracasados. Aunque hayan triunfado en este mundo, aunque les haya ido bien en este mundo, no les va a ir bien en el otro. ¿De qué sirve? De que la gente los vea como triunfadores aquí, o que ustedes mismos se vean como triunfadores. Si el día final Cristo les condena al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿De qué sirve ganarlo todo aquí, si allá lo vamos a perder todo definitivamente? Y lo peor de todo, nuestras almas inmortales. Que Dios nos libre de esto. Te damos gracias, Padre Celestial. Gracias por lo que Cristo vino a hacer. Gracias por todo lo que nos has enseñado en estos versículos de Romanos 8. Ayúdanos, Dios, a atesorar en nuestro corazón y en nuestra mente estas grandes verdades y a vivir por ellas y para ellas. A creer firmemente, Padre, en lo que está escrito. De que pase lo que pase, Padre, tu amor eterno nunca nos abandonará. Así sea en el caso de todos los que estemos aquí. Oh Dios, salva a los que no son salvos, ayúdales a ver su pecado, a los que no han podido verlo todavía, y que tu nombre sea glorificado en la salvación de tus escogidos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.